Saludo cordial mis hermanos y amigos. Hemos llegado a la lección número 12 y esta lección será para el 21 de diciembre del año 2024. Y su título es La Hora de la Gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo, la cruz y la resurrección. Y el texto a memorizar se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, el versículo 37. Este versículo poderoso dice de la siguiente manera: Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Así que prepárate, amigo y hermano, porque la lección de esta semana está súper interesante. Y es que el propósito de la lección de esta semana es mostrar que el momento más difícil, óigase bien, el momento más difícil de la vida de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, cómo es que esto se convirtió en la hora más gloriosa de su existencia, pero también cómo a través de su resurrección, Cristo mismo pone el punto final a la obra de Satanás. Y cómo a través también de su sacrificio y su resurrección, también Dios se muestra tal cual es, un Dios de amor y misericordia. Pero arranquemos con una pregunta, y es: ¿cómo es posible? En la mente humana no cabe la idea de que en la cruz del Calvario, ese momento tan cruel para Jesús, precisamente se haya convertido en la plataforma para que Cristo recibiera toda la gloria y honor sin duda alguna. ¿Cómo es posible? Muy bien, para dar respuesta tenemos que recordar que el gran conflicto surgió en el cielo. Recordemos cómo dice la misma Biblia que Lucifer empezó a levantar falso testimonio hacia Dios. Empezó a engañar a los ángeles diciéndoles que Dios era exigente, que Dios era un Dios tirano, que Dios era iracundo, que a Dios se le debía obedecer porque tocaba, y aquel que no lo hiciera sencillamente iba a ser exterminado. Esas eran las acusaciones de Lucifer. Así que los ángeles quedaron con eso en mente: tenemos que obedecer a Dios porque toca, o si no, nos destruye. Así que la imagen de Dios ante el universo estaba en juego. Ahora, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no solamente quienes estaban a su alrededor estaban observando sus comportamientos, sino también los ángeles que estaban allá arriba en el cielo. Estaban a la expectativa, ¿qué iba a pasar? Y si analizamos la escena, cuando Jesús está siendo injuriado por la turba allá en Jerusalén, cuando lo están maltratando, cuando lo están abofeteando, escupiendo, la multitud le gritaba: crucifíquenle, mátenlo. Me imagino ese escenario, esa expectativa de los ángeles, pero también de toda la gente. Y en lo que se parecían, tanto los que estaban en el cielo como aquí en la tierra, era en la expectativa de cómo reaccionaría Jesús. Y es que en el contexto de la muerte en la cruz del Calvario, morir clavado en un madero era la forma más humillante, pero también la más vergonzosa para un reo. Y saber, queridos hermanos, que fue nuestro pecado los que llevaron a Cristo al momento más vergonzoso, no solamente ante los seres humanos, sino también ante los ángeles y ante Dios. Pero alabado sea su nombre, porque la muerte de Cristo estaba entronizándolo a Él, a Jesús, como el Salvador indiscutible. Ahí, colgando en el madero, de la forma más humillante, estaba el héroe que vino a rescatarnos de la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermanos queridos? Y la primera parte de la lección muestra el encuentro que Jesús tuvo con Pilato. ¿Quién era Pilato? Era un gobernador romano en Judea, un gobernador que estaba sencillamente bajo el poder, bajo la dirección del emperador Tiberio. La lección aquí muestra que en esa entrevista que tuvo Jesús con Pilato, fue una entrevista para abrirle los ojos a él, pero él los mantuvo cerrados.
Él hizo caso omiso a esa charla en la que Jesús estaba interesado en él, pero también interesado en su salvación. Y me hace recordar una historia que leí acerca de la reina Isabel II. Ella se encontraba en Escocia, a las afueras de su palacio, estaba caminando. Estaba de civil, pero también le acompañaba un jefe de la guardia, y él también estaba de civil. Estaban caminando cuando vieron a dos extranjeros. Eran estadounidenses, así que ella decidió hacer un poco de charla con ellos. Se les acercó, les preguntó de dónde venían, sus nombres. Empezaron a pasar un momento de charla muy buena, cuando de repente ellos le preguntan, bueno, ¿hace cuánto vives por aquí, por esta zona? Y ella respondió, un poco más de 80 años. ¡Wow! Quedaron asombrados estos extranjeros, a lo cual entonces ellos reaccionan y le dicen, bueno, si has estado toda esa cantidad de años, nos imaginamos que en varias ocasiones ya has tenido contacto con la reina, a lo cual ella se pone un poco nerviosa y evadiendo un poco la pregunta de ellos, le dijo, mira, conozco una persona que sí ha pasado mucho tiempo con ella y es Ricardo. Señaló a su compañero, a su jefe de guardia. Y entonces estos extranjeros, cuando oyen esto, cuando oyen lo que les dice la reina, ellos inmediatamente sacaron su cámara y le pidieron a la reina que les tomara una foto con Ricardo. Así que me imagino ese momento cuando la reina está tomándoles la foto. Bueno, Ricardo, sabiendo que más adelante ellos se irían a enterar de que con quienes estaban conversando era nada más y nada menos que la reina Isabel II, entonces Ricardo les dijo, mira, sería bueno también que tuvieran un recuerdo de la dama que me acompaña. Así que Ricardo tomó la cámara y ahora fue él quien les tomó la foto a estos extranjeros con la reina. Pasado el tiempo, estos extranjeros se dieron cuenta que nada más y nada menos habían estado en la misma presencia de la majestad de Inglaterra. ¿Saben? Cuento esta historia porque el mismo Pilato tuvo de cerca y conversó nada más y nada menos que con el Rey del universo. Pero aún así, no se dio cuenta y más todavía, no quiso prestar atención a la invitación de Cristo para su salvación. En esta primera parte te invito para que analicemos juntos esta entrevista que tuvo Jesús con Pilato. Y al analizar estos versículos registrados en Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante, vamos a fijarnos en unos detalles muy importantes para que podamos juntos también extraer unas lecciones importantes para nuestra vida. Vamos al versículo 33 de Juan capítulo 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Mire que Pilato inicia esta conversación lanzándole una pregunta a Jesús. Y si analizamos el texto bíblico de ahí en adelante, Pilato termina haciendo 5 preguntas. Solamente lo que tiene su corazón es hacerle preguntas a Jesús. Y esas preguntas fueron realmente 5. Aquí está la primera. Y la primera es, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora Jesús, notamos que su respuesta es una contrapregunta. Y consiste en lo siguiente, versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Miren, queridos hermanos y amigos, aquí Jesús sabe que el Espíritu Santo está golpeando la puerta del corazón de Pilato. Por eso Jesús le da la alternativa. ¿Me estás preguntando esto porque te nace de corazón preguntarlo o estás permeado por otros? Jesús sabía que Pilato estaba en esa lucha. Lo mismo ocurre hoy día. Jesús sabe cómo está nuestro corazón. Jesús sabe las luchas que tenemos y por lo tanto a veces terminamos negando esa voz del Espíritu Santo para terminar envueltos en el pecado. Como estaba Pilato. Entonces Pilato aquí le responde, versículo 35.
¿Yo soy acaso judío? Mira, aquí está la segunda pregunta de Pilato. ¿Soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Jesús? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En el versículo 37, cuando Pilato escucha esto de Jesús, lanza ahora la cuarta pregunta. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando Jesús pronuncia esto, el tema de la verdad, en el versículo 38, Pilato lanza la quinta pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sabes, querido hermano y amigo? Pilato aquí está demostrando que está perdiendo la oportunidad de conocer la verdad. Recordemos que la misma Biblia, conforme hemos estudiado durante este trimestre, muestra a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Así que Pilato, cuando dice ¿qué es la verdad?, en otras palabras, estaba teniendo la respuesta al frente. Jesús es la verdad. Pero también la lección muestra que Pilato está perdiendo la oportunidad de la salvación por tres motivos. ¿Cuáles son esos tres motivos? Número 1, los prejuicios. ¿Qué irían a pensar tanto sus superiores como la gente si él llegaba a abrir la puerta de su corazón a Jesús? Si él llegaba a reconocer a Jesús como rey. Así que sus prejuicios impidieron que Pilato abriera su corazón a Jesús. Número 2, las decisiones previas que él ha tomado como gobernador. A Pilato se le conocía como alguien indolente, alguien que solamente le importaba su imagen, alguien que le hacía mucho daño a los judíos, alguien que gobernaba y lo hacía con mano fuerte, no tenía misericordia. Así que esas decisiones que antes ha tomado, ahora, ¿qué irían a pensar? Que ahora se estaba mostrando como un gobernante débil. Así que eso le impidió abrir la puerta de su corazón a Jesús. Y el motivo número 3 fue la presión de la gente, la presión del grupo, la presión de su cargo. ¿Qué iría a pensar de él también el emperador Tiberio? Por lo tanto, esos tres motivos impidieron que Pilato abriera su corazón a Cristo. Perdió la oportunidad de la salvación. Quizás esto mismo nos está ocurriendo a nosotros. Si lo analizamos a título personal, cómo los prejuicios dominan hoy la gente, cómo decisiones previas impiden que la gente se abra camino a nuevas oportunidades, que creyendo en Jesús todo será nuevo. La historia queda atrás, los errores quedan atrás en el pasado, pero mucha gente está encerrada en la cárcel del pasado, en la cárcel de sus decisiones mal tomadas y creen que todo lo que han hecho en la vida, en el pasado, impide que se puedan dar la oportunidad de una vida nueva en Cristo Jesús. Pero también cómo muchas personas no van a Jesús hoy día por la presión de la gente, por el qué dirán, por los comentarios, la presión de la gente, de los amigos, qué pensarán ellos. De Pilato aprendemos que sin importar esto, lo anteriormente mencionado, tú y yo, así como él, tenemos la oportunidad de conocer la verdad, que es Cristo Jesús. Ahora fijémonos en la segunda parte de la lección. Esta segunda parte muestra el interés que tiene Pilato, de alguna manera fruto de esa conversación, en liberar a Jesús, en dejarlo libre. Y por eso Pilato ahora intenta persuadir al pueblo judío. Pero el pueblo aquí se muestra que prefiere a Barrabás,
El pueblo le grita insistentemente: liberen a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Los soldados que estaban ahí en el pretorio, esos soldados romanos, empezaron a burlarse de Jesús y empezaron a causar provocación de la misma gente hacia él. Por eso la Biblia muestra que los soldados fue allí cuando empezaron a golpear a Jesús. Le colocaron una corona de espinas, pero también lo cubrieron con un manto púrpura. Cuando ellos hacen esto, yo quiero imaginarme la escena cuando Pilato inmediatamente, intentando librarle de las burlas, toma a Jesús y lo saca ante la gente. Y Pilato grita lo siguiente: ¡he aquí el hombre! ¡He aquí el hombre! Pudo quizás Pilato haber gritado: ¡he aquí el Salvador nuestro! ¡He aquí el Redentor del mundo! Pero no lo hizo. Muchos de nosotros tenemos grandes oportunidades para abrir el corazón a Jesús, para permitir que Jesús entre y cambie nuestra vida, para que le traiga verdadero sentido a nuestra existencia. Tenemos la oportunidad, pero no la aprovechamos. Cuando Pilato grita esto, yo quiero que me acompañes a Juan capítulo 19, versículo 5. Aquí está registrado lo que estamos mencionando. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: ¡he aquí el hombre! ¡Aquí está este hombre! Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Qué terrible momento, hermanos y amigos! Aquí estamos observando un gobernador pagano que tiene la oportunidad de abrirle la puerta del corazón a Jesús, pero no lo hace. Pero de todas maneras, él es un emperador pagano que quiere liberar a Jesús. Mientras que ahí, en la misma escena, se encuentran los líderes espirituales judíos, el mismo pueblo a su alrededor, gritando, ojo con esto: crucifiquen a quien nosotros hemos proclamado. Crucifiquen, maten a quien nosotros hemos predicado. Ellos, de alguna manera, estaban peor enceguecidos que Pilato. Pilato, de alguna manera, estaba un poquito receptivo para que, a través de la conversación de Jesús, él pudiera arrepentirse. Pero el pueblo y sus líderes religiosos estaban totalmente empedernidos en crucificarle. Pilato quería dejarlo libre. El pueblo quería matarlo. Pilato, un gobernador pagano, quería darle libertad. Los judíos, creyentes en la palabra de Dios, habían proclamado las verdades de ese Mesías que iba a venir y ahora estaban gritando: mátenlo. Pilato quería darle vida a Jesús. Ahora el pueblo quería darle muerte. ¡Qué tremendo contraste! Sigamos imaginándonos esta historia, hermanos. La segunda parte de la lección de esta semana muestra que Pilato sigue revelando su interés en liberar a Jesús, pero el pueblo sigue insistiendo la liberación, no de Jesús, sino de Barrabás. Finalmente, después de este triste panorama, la tercera parte de la lección se enfoca en el profundo significado de aquella frase que pronunció Jesús estando en la cruz del Calvario. Y esa frase es: consumado es. Antes de que Jesús pronunciara esta frase, la lección también muestra, y la Biblia sí lo revela, que Pilato hace algo, no sabemos si consciente o inconscientemente, pero hace algo que pasaría a dar una verdad muy profunda, pasaría a mostrar una revelación de parte del cielo a la raza humana. Pilato pone el título sobre su cabeza, ahí en la cruz, en el madero, ese título: Rey de los Judíos. En otras palabras, Pilato está presentando a Jesús como el Rey. Cuando esto ocurrió, muchos de los líderes le solicitaron a Pilato que borrara esa inscripción, que quitara ese título. Pero Pilato dijo: no,
así está y así se queda. Pero ¿sabes por qué se escribió ese título de Jesús? Y aunque muchos quisieron borrarlo, quitarlo, no pudieron. ¿Sabes por qué? ¡Qué tremenda y poderosa verdad hay detrás de ese título! El libro deseado de todas las gentes, la página 708, nos dice qué fue lo que realmente pasó allí. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Él tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. Así que detrás de todo, no era Pilato realmente. Era Dios el que se encontraba dando a conocer una vez más: ahí está mi Hijo amado, ahí está el Rey del universo, ahí está el Salvador del mundo. Por eso esa inscripción decía: el Rey de los judíos. Pregunto, ¿Jesús es tu Rey? ¿Has hecho de Jesús el Rey de tu vida? ¿Vives para Jesús, que es la majestad del cielo y de la tierra? Ahora acompáñame a Juan capítulo 19, versículo 28 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios que ocurrió. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. ¿Sabes cuál es el significado de esa palabra consumado? ¿O de esa frase consumado es? Analicemos esa palabra consumado. En el idioma griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra teleo. Teleo, ¿qué significa teleo? Significa terminar, completar. En otras palabras, cuando Jesús dice consumado es, está diciendo ante el universo entero que la obra que le había sido encomendada por su Padre la había terminado. Estaba llegando al momento crucial, a la cúspide, al momento de más gloria y honor que Él mismo estaba recibiendo, pero también que le estaba dando a su Padre Celestial. Pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí en ese momento, cuando Jesús está siendo muerto en la cruz del Calvario, cuando Jesús está pronunciando esa frase, consumado es, está diciendo: estoy completando la labor por la cual vine a esta tierra. Estoy completando el plan de la salvación. Gloria sea a nuestro Dios por esto. Ahora notemos lo siguiente. Cuando Jesús muere, eso ocurre un viernes de tarde. Cuando ya lo bajan de la cruz, se empieza a notar que el día viernes ya se estaba yendo. Ya se estaba ocultando el sol. Así que se acercaba el día sábado, el día de reposo. Fue allí que todos se dieron a la tarea de agilizar el proceso de sepultura. Pero este proceso no se hizo como de rutina. Se hizo de manera apresurada y lamentablemente no fue completado como de costumbre. Fue llevado Jesús a la tumba. Corrieron la piedra para tapar el lugar donde había sido sepultado. Queridos hermanos, en el corazón de los verdaderos seguidores de Jesús había sencillamente amargura, tristeza, dolor. Su gran líder, su amigo, lo habían acribillado de esa manera cruel y vergonzosa. En otras palabras, ese sábado siguiente, ese día de reposo, fue el día más amargo en toda la historia. Óigase bien, el más amargo, el más difícil, tanto para los seres celestiales como para los habitantes de esta tierra. El sábado más doloroso fue ese. El Cristo, el Rey, estaba muerto en una cueva, en una sepultura. Pero luego que pasa el sábado, vamos ahora al capítulo 20 de Juan. Allí encontramos que María Magdalena,
Luego, cuando ya amanecía el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena había preparado unas especias aromáticas y fue a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Pero cuando ella llega a la tumba, ella encuentra que la tumba está vacía. Inmediatamente ella corrió para anunciar lo que había visto. Empezó a decir: la tumba está vacía. Fue allí cuando Pedro y Juan, dos discípulos, al escucharla, inmediatamente se fueron corriendo hacia la tumba. Cuando ellos llegan, encuentran que efectivamente la tumba está vacía. Pero hay algo que llama la atención en este momento, cuando ellos están observando la tumba. Y es que los lienzos, los mantos que se utilizan para cubrir el cuerpo y el rostro de un muerto, estos estaban unos tirados en el suelo y otro estaba delicadamente doblado allí donde se había colocado el cuerpo. Miren lo que dice el versículo 5 en adelante del capítulo 20 de Juan. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Se está refiriendo a Juan. Él no entró. Observó que estaban los lienzos ahí, pero no entró. El versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, es decir, el manto que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. El versículo 8 dice que fruto de observar esta escena, miren la decisión que ellos tomaron. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, Juan, y vio y creyó. Oigan, hermanos, qué tremendo esto. Haber visto el manto que cubría la cabeza, el rostro de Jesús cuando fue sepultado, haberlo visto ahora enrollado, haberlo visto doblado, hizo que estos discípulos creyeran. La pregunta que surge es: ¿por qué ver el manto doblado y puesto aparte significó mucho para estos discípulos? ¿Por qué razón? En cambio, ¿qué contraste? Mira, los discípulos creyeron lo que él había prometido: voy a resucitar. Y al ver esto, inmediatamente ellos se alegraron. Pero, incluida María Magdalena, otros llenaron su mente de dudas. Pensaron que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero la lección, me gusta mucho esta parte, cuando presenta tres cosas, tres argumentos para llegar a la conclusión que el cuerpo no pudo haber sido robado. ¿Cuáles son esos tres argumentos? Número 1. Recordemos que la Biblia dice que la tumba estaba custodiada por soldados. Así que, imposible que ladrones lleguen y, sabiendo que hay policías, sabiendo que hay soldados, robaran el cuerpo. Imposible. Número 2. Los ladrones de tumbas suelen robar, son los objetos, son las cosas de valor, las pertenencias de los muertos, pero no suelen robar los cuerpos. ¿Para qué? Y número 3. Ningún ladrón, óigase bien, ningún ladrón se da a la tarea de arreglar el lugar robado, de dejarlo en orden, mucho menos se da a la tarea de doblar unos lienzos ensangrentados. No. Con estas tres razones, usted y yo tenemos que comprender por qué entonces los discípulos creyeron y salieron alegres al ver que los lienzos, especialmente el que había sido puesto para cubrir el rostro de Jesús, estaba delicadamente doblado. Tenemos que ir a la tradición judía, especialmente la relación que existe entre un amo y su siervo. Y más todavía si nos concentramos al momento de la cena.
Normalmente, un amo, cuando está sentado a la mesa, su siervo ya le ha servido todo. Ya está todo preparado. Así que el amo se sienta y empieza a consumir los alimentos. Pero el siervo, durante el momento de la comida, no podía aparecerse por allí, cercano al lugar de la mesa. No. Tenía que esperar el momento preciso para venir a levantar los platos, para venir a la mesa. Y había solo una señal para que esto ocurriera, para que el siervo se aproximara a la mesa. ¿Saben cuál era la señal? La señal consistía en que además de los utensilios en la mesa, había un manto. Y con este manto, tipo toalla de manos, tipo servilleta, era costumbre que si el amo se levantaba de su mesa, el siervo observaba a lo lejos y se veía que ese manto, esa toalla, esa servilleta, estaba vuelta una bola y colocada en la mesa, significaba que el amo se había levantado y que había terminado. Pero si el siervo observaba que ese manto, que esa toalla, que esa servilleta estaba delicadamente doblada o doblado, significaba que el amo se había levantado de la mesa, pero que volvería a seguir cenando. Así que no era el momento para que el siervo recogiera lo que había en la mesa. Debía esperar. ¿Sabes por qué Jesús dobló el manto que había sido colocado en su rostro al momento de su muerte, de su sepultura? Porque con esto estaba diciéndoles a sus discípulos y hoy nos está diciendo a nosotros: terminé, pero prometo volver. He terminado, pero prometo venir otra vez para sentarme a la mesa con ustedes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora en esta última parte de la lección se muestra que hay un contraste en la reacción de los discípulos con la reacción de María Magdalena. María Magdalena está destrozada, está llorando en la tumba, mientras los discípulos van felices, fruto de haber visto ese lienzo doblado. Van con el corazón lleno de esperanza. Y ahora en este capítulo 20, allí un ángel, al ver llorar a María, le dice: ¿por qué lloras? Ella le responde lo que muchos estaban creyendo: el cuerpo ha sido robado, el cuerpo ha sido colocado en otro lado. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sabes, queridos hermanos y amigos, esta pregunta Jesús nos la hace a nosotros. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás desanimada? ¿Por qué crees que todo está perdido? ¿Por qué crees que tus sueños han sido robados? ¿Por qué crees que tu crisis te ha llevado a tal punto que ya no hay solución? ¿Por qué? Lo que hace Jesús a continuación es presentarse delante de María Magdalena, aquella que había derramado su perfume, el nardo puro, a los pies de Cristo. Ahora sería consolada por el mismo Salvador. Jesús se le presentó. Cuando Jesús dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y más adelante en el versículo 16 dice: Jesús le dijo: María. Cuando Jesús pronuncia su nombre, allí María, volviéndose para mirarlo, dijo: Raboni, que significa maestro. Me imagino qué alegría para ella. Empezó ahora a llorar, pero de felicidad. Estaba nada más y nada menos frente a su maestro, frente a su líder, frente a su rey. Miren, queridos hermanos, aquí hay una verdad muy profunda. Hoy nosotros lloramos por las injusticias, por los problemas. Hoy pasamos tribulación, hoy incluso hay muchas cosas que nos roban la paz. Hay incertidumbre, etc. Pero Jesús nos conoce. Jesús sabe que en el fondo de nuestro corazón hay una llamita de esperanza encendida. Y tarde o temprano, ese rey que consoló, que animó a María Magdalena, también nos animará, nos fortalecerá, nos consolará,
nos llenará de esperanza para que nosotros podamos ser reafirmados en la fe. Cuando ocurre esto, miren que María Magdalena se botó a abrazar a Jesús. Y en el versículo 17 dice la reacción de Cristo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús le encomienda una tarea a María Magdalena. Vaya y cuenta, vaya, proclama que me has visto resucitado. Ve y muéstrale a otros que tu Rey ha resucitado. Esa tarea hoy Jesús también nos la encomienda a nosotros. Proclamemos que Cristo murió, pero también proclamemos que Cristo resucitó. Y además de eso, proclamemos que ese Cristo que cumplió venir a morir, también cumplirá volver por segunda vez para llevarse con él a todos los que le creyeron y a todos los que se prepararon para su segunda venida. Y finalicemos esta lección lanzando una pregunta. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo para mí? ¿Por qué es tan importante para ti la resurrección de Cristo? Ten la bondad de anotar ahí en la caja de comentarios la respuesta. Tu respuesta. No la que otros digan, sino en tu vida. ¿Por qué crees que es tan importante la resurrección de Cristo? Mientras analizas cómo dar tu respuesta, te invito para que me acompañes a 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 12 al 20. Aquí aparece algo extraordinario, queridos hermanos y amigos. Versículo 12 dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Queridos hermanos, ¿saben por qué es tan importante? Porque entonces todo terminaría con la muerte. Sencillamente la paga del pecado es la muerte. Si no creemos que Cristo resucitó, tampoco creeremos que vamos a resucitar los muertos en Cristo cuando Él venga. Además de esto, si predicamos la obra de salvación, la muerte de Cristo, pero no predicamos de su resurrección, si no creemos que Él resucitó, en vano sería predicar. En vano sería llenar las iglesias. En vano sería servir al prójimo. En vano sería entregar mi vida a Jesús a través del bautismo. En vano sería, porque fue su resurrección la que puso la estocada final al plan de la salvación. La paga del pecado es la muerte. Finalmente Cristo murió. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Finalmente Cristo se levantó de entre los muertos. Venció la muerte. Y como Cristo venció la muerte, es la garantía para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aunque le venga la muerte, va a resucitar. La resurrección de Cristo es la garantía para tu resurrección y la mía. Hoy alabamos el nombre de Dios y hoy le damos gracias por el plan de la salvación. ¿Estás agradecido por la muerte de Cristo? ¿Estás agradecida por la resurrección de Cristo? Vive para Él. Predica su palabra. Vive sirviendo con la pasión de ganar a otros también para el reino de los cielos. Y prepárate, porque Cristo viene. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.